tendríamos que analizar lo que prevé la Constitución Nacional, porque son roles compartidos. En el caso de política económica y crecimiento económico es un rol que corresponde mucho más al gobierno central propiamente dicho, y el Banco Central, dentro del artículo 285 de la Constitución Nacional, se prevé su rol como un organismo técnico para llevar a cabo política monetaria, crediticia y cambiaria. Por lo tanto, la participación del Banco Central en ese aspecto es asegurar la estabilidad monetaria como parte integral de la política económica nacional. Desde ese punto de vista, diría que el Banco Central ha evolucionado institucionalmente para convertirse hoy en la más creíble de nuestro país. O sea, está llevando una política monetaria bastante correcta y también creíble. Desde ese ángulo, el Banco Central ha contribuido enormemente en crear una de las condiciones para el crecimiento económico. Es un error pedirle al Banco Central que se encargue del crecimiento económico. El Banco Central lo que provee es una moneda sana, creíble, estable, y a través de eso las personas tomarán sus decisiones de inversiones de largo plazo. Por lo tanto, un aspecto crítico es la contribución del Banco Central en tener una moneda que la gente quiera usarlo, quiera invertir en la misma moneda. O sea, nuestro país hoy está aproximadamente la mitad en moneda extranjera y la mitad moneda en guaraníes. Eso significa que, comparado con la región, sigue siendo un país bastante confiable, en el sentido que si uno compara con otros países donde la gente recurre directamente al dólar, no usa su propia moneda, en el caso de la Argentina, en Paraguay muchas personas siguen invirtiendo, siguen confiando en el guaraní. Ese es el rol más importante que le corresponde al Banco Central. O sea, tengo una evaluación bastante positiva del rol del Banco Central en nuestro país. Hay dos cuestiones que son extraordinariamente importantes distinguir en este tema. Uno es lo que se llama política de estabilidad. Eso implica que las reglas de juego y las acciones del Banco Central están orientadas a largo plazo. O sea, no permitir una inflación fuera de un rango admisible. Y la otra se llama política de estabilización. O sea, una vez que la inflación salió del rango, que es lo que ocurrió justamente a raíz de la pandemia, estamos hablando de 2 años atrás que tuvimos una inflación después de mucho tiempo de casi 11%, el Banco Central adoptó rápidamente medidas para que vuelva a su rango normal. Una de las cosas que yo pediría al Banco Central es salir de la zona cómoda del 4% e intentar que realmente tengamos estabilidad, que es una inflación entre 0 a 2 o a 3% como máximo, y no poner una meta del 4% más 2 o menos 2. O sea, estamos hablando de que hasta 6 es todavía admisible para Paraguay, lo cual significa un deterioro anual del 4% del poder adquisitivo de la persona. En términos técnicos se habla de estabilidad realmente cuando la inflación está cercana al 0% o hasta 2% se considera estabilidad monetaria. Fuera de eso ya no se puede hablar de estabilidad monetaria. O sea, nuestro país avanzó muchísimo, tenemos todavía muchísima previsibilidad en términos de tasa de inflación, pero todavía tiene que dar el paso siguiente, que es bajar aún más esa tasa del 4 a converger a un tipo 2, 2,5 anual. Esa sería mi recomendación especial al Banco Central. La evaluación es muy positiva. El Banco Central creo que ha logrado captar dentro de la región inversionistas justamente que salieron, estamos hablando de argentinos, uruguayos y de otros países que vinieron a Paraguay justamente por la estabilidad monetaria que tenemos. Eso significa que una persona que invierte hoy puede saber razonablemente su rendimiento de aquí a 5 años. O sea, invertir en la Argentina era imposible para saber qué va a pasar el mes siguiente o el próximo trimestre. Sin embargo, en nuestro país, esa posibilidad de tener una inflación relativamente baja y predecible ha contribuido enormemente para que haya inversionistas, tanto locales como extranjeros. Desde ese punto de vista,
diría que la contribución fue muy positiva del Banco Central. Hay un concepto poco conocido en nuestro ambiente que se distingue entre lo monetario y lo cambiario. En realidad, en estricto rigor, cuando se habla de estabilidad monetaria, se tiene que incluir el valor interno de la moneda y su valor externo. Por lo tanto, cuando se habla de estabilidad monetaria, se está hablando de una estabilidad cambiaria también. En una palabra, cuando el Banco Central logre asegurar la estabilidad monetaria interna, normalmente su reflejo, su contracara es una estabilidad cambiaria. O sea, países que tienen alta volatilidad cambiaria es porque tienen un desorden monetario. Por lo tanto, desde ese ángulo hay una relación tan estrecha entre política monetaria y cambiaria que en el caso del Banco Central tiene un mandato clarísimo de que el tipo de cambio debe ser libre en Paraguay, lo cual no significa que ese precio, llamado tipo de cambio, sea volátil. Al contrario, el Banco Central tiene un mandato para actuar en 3 escenarios que, según la ley orgánica del Banco Central. Uno dice para suavizar los movimientos cíclicos estacionales. Por ejemplo, en épocas de marzo a abril entran muchos dólares o divisas por exportación, lo escasea, por lo tanto va a haber periodo de caída del tipo de cambio y subida del tipo de cambio. Eso tiene que suavizar el Banco Central por mandato de su propia ley orgánica. El segundo escenario habla de evitar la volatilidad, o sea, las subidas y bajadas que asusta al inversionista, que asusta al exportador o al importador. Eso también tiene que suavizar el Banco Central. No significa fijar el tipo de cambio, sino suavizar los movimientos bruscos y volátiles. Y el tercero es combatir los ataques especulativos. Eso significa que si no hay una explicación razonable de por qué está subiendo o bajando el tipo de cambio, el Banco Central debe intervenir vendiendo o comprando para dar la señal al mercado diciendo este movimiento es absolutamente especulativo, no tiene nada que ver con los fundamentos de la economía. En una palabra, el rol del Banco Central es tan extraordinario en términos monetarios de política interna y también monetario en su versión externa. O sea, la política cambiaria no se puede desconectar de la política monetaria. En un mundo donde el sistema financiero cumple un rol extraordinario, de hecho se habla en términos técnicos que el sistema bancario y financiero es el canal de transmisión de la política monetaria. Dicho de una forma súper sencilla, no es el Banco Central que reparte el dinero a la población y lo administra, sino que el canal a través del cual llega ese dinero para que funcione la economía a través de los bancos. Entonces, un sistema financiero que funciona, que es sólido, que es confiable, ayuda muchísimo a la política monetaria porque facilita la transmisión de esa política. Por lo tanto, ese es otro mandato que tiene el Banco Central de asegurar la estabilidad del sistema financiero. ¿Por qué? Porque está en juego su propia política monetaria. Entonces, para juntar ambas cuestiones, te diría que el sistema bancario y ampliado financiero cumple o tiene una importancia grande para el Banco Central como su mecanismo de transmisión de su propia política monetaria. Muchas personas, economistas profesionales, creen que el impuesto es el que ayuda a desarrollar a un país. En realidad el desarrollo es un concepto mucho más amplio y el sistema impositivo tiene razón de ser porque el Estado cumple un rol y el impuesto es la forma de financiar ese rol del Estado. Dicho esto, entonces, en el caso paraguayo tenemos hoy un sistema impositivo bastante sencillo, de pocos impuestos. No es complicado para que el ciudadano lo pueda llevar, cargar su propio IVA. Es una página web, digamos, bastante amigable con el público. Desde ese punto de vista, el sistema impositivo paraguayo cumple con uno de los requisitos que es la sencillez. Lo que le falta a nuestro sistema impositivo es que haya una coordinación, una coherencia con otros tipos de tributos. O sea, porque cuando hablamos de tributos, hablamos del impuesto, hablamos de las contribuciones y de las tasas. Por ejemplo,
yo suelo escuchar que Paraguay tiene un sistema impositivo barato, lo cual no es correcto desde el punto de vista tributario en su conjunto. Cuando uno compara una empresa formal que incluye todos los tributos, me refiero a impuestos, tasas, contribuciones, etcétera, etcétera, y ahí uno incluye al gobierno central, DNIT en este caso, incluyo a las municipalidades con sus patentes comerciales, incluyo aporte de IPS, etcétera, etcétera, tenemos que en conjunto el peso tributario para una empresa formal no es tan bajo como la gente cree. Por lo tanto, tiene que haber una revisión todavía profunda de coordinación entre lo que es la política fiscal llevada por el gobierno central con las políticas de las gobernaciones, de los municipios, etc. Ese es un campo todavía que falta mucho a revisar. El otro aspecto es que no es más relevante el que recauda, sino cómo gasta. Me explico. Uno no hace desarrollo económico, no hace redistribución de ingresos, nada con el tributo, sino cómo se gasta ese tributo es más relevante todavía. Por lo tanto, el enfoque tiene que ser sistémico, cómo recaudo y cómo gasto. Vos podés recaudar correctamente, sin impacto negativo en la gente, pero malgastar. Y al revés, podés a lo mejor estar recaudando no tan correctamente, pero hacer un gasto que privilegia la inversión, privilegia la educación, privilegia la salud, tenés al final un modelo tributario que se compensa. El sistema impositivo malo, pero el sistema de gasto público bueno. En nuestro país, nuestro sistema impositivo es bastante bueno, pero la política de gasto público es pésima. Se gasta mal, hay recursos sobrantes en términos de personas en muchas instituciones. Es inexplicable que un organismo que funciona cada 5 años, cuando hay elecciones, tenga que tener permanentemente 9.000 personas, que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Un municipio para 500.000 habitantes, como la Asunción, tiene 8.000 funcionarios. Eso no tiene ninguna lógica desde el punto de vista económico. Por lo tanto, cuando uno analiza en Paraguay la calidad del gasto público frente a su sistema impositivo, ahí es el campo que hay que trabajar muchísimo. No tanto su sistema impositivo revisar, sino la política de gasto público. Ahí hay un campo, diría, muy difícil, pero que hay que tomarse como país la decisión, tener el coraje de revisar el gasto público en Paraguay. Es realmente asustante la forma en que mal gastamos los recursos recaudados. Las propuestas aisladas que se hablan de reforma tributaria es de aumentar la tasa para que las personas que ganan más paguen más. Ese es un concepto que yo personalmente no acompaño. Yo creo que en lugar de decir este paga 10, este paga 15, este paga 25, para que finalmente no paguen, que es lo que ocurre en Estados Unidos. O sea, dice que paga 35 marginal, pero vos revisás un multimillonario como Warren Buffett paga menos que su propia secretaria elegida por él mismo. Significa que no es tener tasas más altas, sino tratar de tener un sistema que sea tasa baja, pero que tenga menos exenciones. Nuestro modelo, además de tener una tasa relativamente baja, o sea, estamos hablando del IRP del 10%, pero poder descargar casi todo, finalmente el gran error, desde mi punto de vista, de nuestro sistema tributario es usar un sistema de recaudación directa, que es impuesto a la renta personal, para recaudar el IVA. Ese es un error grave en nuestro país y hay que cambiarlo en algún momento dado. O sea, se diseñó para decir, yo quiero formalizar mi economía, entonces, ok, pido la boleta, descargo de mi tributo, pero el IVA es un problema administrativo. El impuesto a la renta tiene que ser para recaudar, no para recaudar IVA. O sea, y ese es un error conceptual grave que se cometió en el 2003 y hasta hoy no se corrigió. Si bien hay menos deducciones que se pueden hacer, sigue siendo
el impuesto a la renta, no el máximo recaudador, sino ayuda a recaudar IVA, lo cual es un contrasentido. El impuesto a la renta tiene que ser enfocado sobre la renta de las personas, pero no para recaudar un tributo como el IVA, por ejemplo. Ese es un campo que hay que revisar en nuestro país. Yo diría que su error más grande es haber excluido a personas que ganan 3 salarios mínimos. Entonces uno gana 3, entra en el sistema. Gana 2,9 veces salario mínimo, no entra en el sistema. Por lo tanto, cuando uno calcula cuántas personas ganan más de 3 salarios mínimos en Paraguay, y no llega ni al 3% de la población económicamente activa, estamos hablando de 150.000 personas. Entonces, 150.000 personas pedirían boletas, pedirían factura, y el resto no pediría factura, pues no le interesa. O sea, si yo gano 2,9 salarios mínimos, tipo 6,5, 7 millones, yo no voy a pedir boletas porque no tengo el incentivo. Por lo tanto, o se cambia el enfoque para decir, que un concepto a mí me agrada mucho como profesional, se le llama mínimo no imponible. Por ejemplo, 1 o 1,5 salarios. El que gana por encima, vamos a suponer que yo gane 1,6, entro al sistema, pero me resta 1,5 y pago sobre 0,1 nomás. Por lo tanto, yo pongo en 2 niveles una persona que gana hoy 3 salarios mínimos y otro que gana un guaraní más. El que gana un guaraní más entra en el sistema. Después de impuestos, ni siquiera se preocupa de pedir boleta con toda la carga, el peso de que te van a fiscalizar, versus esta otra persona. Esta otra persona termina ganando menos que que gana 3 salarios mínimos. Por lo tanto, constitucionalmente es un trato injusto para 2 personas. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Diciendo, puede ser 2 o puede ser 3, no importa eso. Lo que tiene que decir, toda persona que gana por encima de 3, se le resta esos 3 salarios mínimos y paga sobre el margen. Entonces, vos tenés la misma tasa del 10%, se convierte en progresivo. ¿Por qué? Porque una persona que gana 7 millones no paga, pero empieza a pagar sobre sus 100.000, sobre sus 100.000, va pagando el 10%. Cuando gane 1.000 millones, esos 3 millones ya es insignificante, o sea, sigue siendo un modelo progresivo con una tasa única. No hace falta tener 5 tasas para decir tengo un sistema progresivo. Ese sería para mí el trabajo más importante a realizar. Si vamos a revisar nuestro sistema de cuestión, sería en ese campo. Mencioné hace un rato que el impuesto per se no modifica ni la distribución del ingreso ni combate la pobreza. La clave está en la política de gasto público. La única medida propuesta, pero que no se llevó a la práctica, es lo que se conoce como impuesto negativo a la renta. Es una propuesta de Milton Friedman y otros economistas liberales, diciendo que si yo tengo un ingreso por debajo de un umbral, vamos a poner como concepto un salario mínimo, muy bien, y yo gano la mitad del salario mínimo, entonces el sistema calcula como para que yo gane ese salario mínimo. Por lo tanto, el impuesto que yo pago es negativo, o sea, yo recibo subsidio del Estado y paso a pagar impuestos a partir de traspasar ese umbral. Entonces, todas las personas que ganan entre 0 a ese mínimo reciben del Estado automáticamente un subsidio y no le desincentiva. ¿Por qué? Porque en la medida que él va ganando, recibe menos y recién paga sobre el incremental de ese umbral. Ese es un modelo interesantísimo que yo personalmente acompaño en términos técnicos, digamos. Nuestro modelo no es bueno en ese sentido. ¿Por qué? Porque al recaudarse, incluso con un sistema progresivo, pero usas esos recursos para políticas regresivas, tu sistema no ayudó ni para la pobreza ni para el desarrollo económico. Entonces, el impuesto tiene varias funciones, pero no es
redistribuidor del ingreso ni de la riqueza. Lo que hace es quitarle a la persona privada, pasárselo al sector público, y recién lo que haga el sector público con ese impuesto puede tener efectos no redistributivos. O sea, la redistribución se confirma solo con la política de gasto público, no con el impuesto. Y ese es un error que a veces yo suelo ver en economistas que dicen, sí, hay que aumentar las tasas impositivas para mejorar la redistribución de ingresos. No es cierto eso no es cierto. Porque vos podés recaudar mucho y gastar en armamentos, un gasto absolutamente que no ayuda al pobre. O sea, ¿cuál línea del gasto público va para el pobre? Llámese salud gratuita, educación gratuita, ¿no? Todo eso son elementos que ayudan al pobre a salir de su pobreza. Pero si yo privilegio como gobernante gastos que no tienen nada que ver con este tipo de cosas y dejo al arbitrio la educación mala, transporte público malo, salud mala, al final puedo tener un hermoso sistema impositivo pero que no me ayuda a combatir la pobreza. Tiene que ser un enfoque íntegro. Mis tributos y mis gastos, si no se pierde, es como perder el bosque en términos tributarios y en términos de gasto público. Y ese sí es un tema muy delicado en nuestro país que no se discute mucho, pero hay que empezar a hurgar y a promover discusiones de más amplio alcance en el campo tributario y de gasto público. Hay como dos corrientes en el mundo actualmente. Uno es ir hacia un modelo de digitalización donde vos podés hacer todo desde tu teléfono. Esa es una onda expansiva que viene desde el mundo, digamos. Y Paraguay posiblemente no va a poder escapar a eso. ¿Cuál es el problema con ese enfoque? Que hay que ir al fundamento. Para tener un sistema absolutamente digitalizado, yo necesito un internet que funcione 24 horas sin interrupción alguna. Necesito un sistema eléctrico que jamás se corte, porque si se corta la energía eléctrica, se corta internet, colapsa mi esquema. Por lo tanto, no se puede o no se debería apuntar hacia un esquema. Olvídense del efectivo, olvídense de los papeles, porque en algún momento dado no hay energía, no hay internet, cae el sistema y resulta que vos no puedes pagar tu cuenta, no puedes retirar dinero, nada puedes hacer. Entonces, desde ese punto de vista, el gran desafío para el sistema bancario no está en que no estén en condiciones los bancos de invertir en tecnología, sino que el Estado como un todo no le ofreció las bases para expandirse en este tipo de negocios. O sea, yo salgo de Asunción y resulta que tengo que ir a una serranía para que me funcione mi celular. Quiere decir que todo el resto de Paraguay no va a poder usar la digitalización como concepto. O sea, hay que ir escarbando a los fundamentos. En una palabra, ¿por qué se apunta hacia la digitalización en el sistema bancario? Para abaratar costos y facilitarle también la vida al ciudadano, en el sentido de que puedes hacer desde tu hogar las transacciones. Eso, mirado como un ángulo, es positivo. El ángulo negativo de esto es lo que mencioné: no hay infraestructura adecuada de Paraguay, se requiere muchísima inversión en tecnología comunicacional que asegure funcionamiento sin interrupción alguna, si no, esa no funciona. El otro aspecto que es crítico y que muy poca gente todavía lo evalúa es que la exposición al fraude es mucho mayor. O sea, con un billete real existente, incluso la gente no distingue entre lo falso y lo verdadero. Cuando es digital y uno tiene que usar ciertas páginas, y hoy la gente envía a veces páginas falsas, y le pasa a gente
ilustrada, de conocimiento, despierta, lo mismo cae, porque en el trajinar diario el ser humano tiene tantas cosas en el cotidiano vivir que no se da cuenta que entró en un link inadecuado, puede cargar con inadecuado. Entonces, ahí es donde está la exposición de un riesgo muy grande para el ciudadano. Un ejemplo muy sencillo. Hoy existe la posibilidad del contactless, o sea, tarjeta sin contacto y QR que se llama Quick Response. Muy bien. Por no sé qué cuestión, en Paraguay, hasta 100.000 guaraníes no te piden PIN. ¿Qué ocurre con las personas que pierden su tarjeta de débito automático? Que la persona ya sabe que hasta 100.000 no le pide PIN, entonces hacen distintas compras, vacían. Estamos hablando a veces de 1 millón de guaraníes, 10 millones de guaraníes, le vacían y él no tiene forma de ir a reclamar al banco. ¿Por qué? Porque era su obligación mantener en una tarjeta de crédito que se usa indebidamente y existe de forma de probar. No, yo estuve en Paraguay, esta compra es en Londres, entonces el seguro te devuelve. Por lo tanto, hay que mirar la tecnología, la digitalización como un concepto mucho más amplio, una mirada de voz que hay que tener, porque si no, vamos a tener grandes estafas y grandes engaños de mucha gente. Lo virtual no existe, es confianza pura. Por lo tanto, nuestro sistema está apuntando, está invirtiendo, se está avanzando, o sea, vemos cada vez más en ese tipo de cosas. La pregunta es, ¿nuestro país culturalmente, geográficamente, infraestructuralmente está preparado? Mi respuesta es no, no está preparado. Asunción, Gran Asunción, quizás ya esté en condiciones de digitalizarse, pero andate hacia el Chaco, hay zonas enteras donde no hay energía eléctrica, no hay comunicación, entonces ¿cómo asegurar ese tipo de transacciones? Ese es el gran desafío. El otro tema importante a tener en cuenta es Paraguay está apuntando a fusionar sus bancos y eso no es bueno. Tiene que irse a un modelo donde haya algún pequeño banco en alguna ciudad. O sea, ¿por qué? Porque al agrandarse le deja de ser rentable ciertos tramos de la sociedad paraguaya. No le es rentable y no le cubre. Entonces no tenemos asistencia a pymes, ni pymes, nada, porque no le es rentable, no le es, y busca grandes corporaciones, busca clientes que tengan sueldos fijos, entonces tarjeta, crédito de consumo. Pero ¿y dónde está la verdadera necesidad? Fuera de las ciudades, en el campo. Entonces, todos esos aspectos no se va a ir un banco privado jamás a invertir en una zona donde no le va a ser rentable. Por lo tanto, esto tiene que ser como una política más amplia de inclusión financiera que conlleva educación y otros temas, pero más que nada es una inversión muy fuerte en infraestructura comunicacional. Ese es el mayor talón de Aquiles de Paraguay hoy. Yo no sé si hay planes o no en los próximos 5 años, pero hoy la realidad es que hay todavía lugares donde te vas y se cayó el sistema y resulta que no puedes pagar. ¿Por qué? Porque el sistema está preparado exclusivamente para lo digital. Eso no debe ser. Tiene que admitir válvula de escape para cuando no funcione algo. Ese sería para mí el gran tema como Paraguay a revisar, digamos. O sea, no estamos todavía para interconectarnos con el resto del mundo, así como la gente lo pinta, que no, te vas allá, te vas a Japón, lo mismo, puedes tu transacciones. No es tan sencillo como la gente lo pinta. Requiere todavía inversiones muy profundas en la base de comunicación. Lo que hizo la digitalización es facilitar las transacciones. O sea, CIPAP es para mí una de las contribuciones más grandes que hizo el Banco Central, porque las transacciones grandes son las que más se prestan para las operaciones digitalizadas, porque evitar el riesgo a que vos lleve 1.000 millones de guaraníes o 2.000 millones de guaraníes. Haces con todos los códigos y los protocolos de seguridad, pero en instante recibe
O sea, el hecho de haber permitido que en tiempo real se haga una transacción, eso es un paso gigantesco, digamos, y realmente es para aplaudir ese paso que te dio. Lo que falta ahora es coordinar ciertas normas que no tienen nada que ver con la digitalización ni la inclusión financiera, sino normas que son con otro propósito. Uno de ellos es separar un lavado de dinero. Muy bien. Dice que el efectivo no es rastreable. Entonces llenan de normas para las entidades reguladas, donde para comprar $1.000 te pide tu IVA o tu declaración. ¿Eso qué provoca? La gente se va a comprar los dólares en la calle. Una palabra, la propia norma que fuerza más allá de lo razonable, con que yo compre $10.000 o $20.000 y quede registrado mi nombre que yo compré con mi número de cédula, es más que suficiente para armar una base de datos de cuánto compró y vendió Jorge en el año. Pero pedirle si es cierto que es su dinero lo que está usando para comprar esos dólares es ir más allá de lo que nuestra Constitución permite en términos de privacidad del ser humano. Ahí hay un campo minado muy fuerte en nuestro país. Hay una contradicción entre el discurso de inclusión financiera, le facilito al ciudadano a que tenga su cuenta digital, etcétera, etcétera, monto mínimo, etcétera, etcétera, recibe 10 millones de barniz, esa persona enseguida le llama a su oficial, ¿cómo usted recibe 10 millones y apenas 2 millones en tu perfil? O sea, ¿por qué no registra nomás? O sea, hoy existe tecnología suficiente, inteligencia incluso artificial de manejo de datos, que facilitaría aún más todavía la integración de la persona al sistema financiero. Nosotros estamos haciendo dos velocidades. Uno que quiere incluir, que es digitalización, y otro, normas cada vez más pesadas de tipo lavado de dinero, narcotraficante, etcétera, etcétera, que hacen que o tenga que declarar de dónde obtuviste tu ingreso. El resultado en Paraguay es altísima informalidad. Por lo tanto, tiene que repensarse el marco regulatorio de cómo opera un banco digital. Al ser digital, está totalmente registrado. Cada transacción que vos hagas está registrado. El segundo en el que vos ordenaste la transferencia queda registrado. Por lo tanto, hay que invertir en esquemas de procesamiento de datos mucho más sofisticados y no obstaculizarle al ser humano con pedido de información, etcétera, etcétera. No está por ahí el tema. Creo que hay un enfoque errado de política pública que hay que revisar profundamente para facilitar al ser humano sus transacciones. Nuestro sistema financiero, por todo lo que ya pasó en nuestro país, y soy un testigo viviente de lo que fue la crisis financiera de la década de los 90, aprendió la lección. O sea, el sistema financiero paraguayo tiene un marco regulatorio muy bueno, es bastante sólido. Yo diría que el trabajo del Banco Central no es tanto fortalecer su sistema financiero, sino cómo actuar inteligentemente para lograr la inclusión financiera. O sea, ¿de qué te sirve bancos tremendamente sólidos que solamente trabajan en las ciudades? No funciona, eso no sirve. O sea, tiene que apuntar a trascender el modelo citadino. Nuestro sistema bancario es citadino. No hay casi banco que tengas, algunos tienen su fomento, pero el fomento hay que incluir porque es un banco estatal. O sea, no hay sucursales que atiendan así al agricultor, al ganadero, etcétera, etcétera. Modelo que le visite, eso no hay. Por lo tanto, esa parte, que no es solamente el rol del Banco Central, pero sí el Banco Central puede contribuir con normas mucho más ágiles para permitir el avance del sistema bancario a integrar a la sociedad. Hoy hay una bancarización todavía muy baja. Cuando uno le hace una pregunta a una persona,
Usted tiene una cuenta en algún banco y no llega ni al 30%. ¿Por qué? Porque abrir, te doy un ejemplo muy sencillo. Abrir una sociedad y hay bancos que dicen, mientras usted no tenga por lo menos un año de antigüedad, yo no te abro la cuenta. ¿Cómo vas a empezar a operar entonces? Si el huevo o la gallina, ¿cómo voy a operar si yo necesito esta chequera para hacer mi pago, etcétera, etcétera? Entonces, a menos que, como otros países, hay sociedades que nacen en unas 24 horas, ya puede registrarse en un banco, puede recibir dinero, etcétera, etcétera. Hoy es bastante difícil recibir dinero del extranjero en Paraguay. El pedido, el informe que te hace es tan engorroso que la gente otra vez usa mecanismos no formales. La idea es, que yo tengo es que tu sistema formal sea tan amigable como para que vos uses el sistema formal. No busques esquemas informales como monedas virtuales. O sea, yo hago mi transacción para que nadie me rastree, porque es más barato. O sea, al contrario, hay que usar con inteligencia el sistema financiero formal para que la gente use el sistema y no busque esquemas que son absolutamente peligrosos, digamos. O sea, es un tema para verlo en otro momento, pero hago esta acotación para entender que si el sistema bancario no está diseñado para que sea amigable con el público elige algún tipo de solución. La inclusión financiera tiene varias aristas, empezando por la educación. Una de las cosas que yo siempre propugno es que deberíamos revisar toda nuestra malla curricular desde el kindergarten y enseñándole el concepto del ahorro, el concepto de la inversión, cómo tener un pequeño presupuesto. Si yo gano 100.000, puedo gastar solo 90 y guardar 10, y si guardo mi 10, ¿en qué puedo invertir? O sea, empezar una educación financiera como parte del sistema educativo es la base. Sin eso, no podés fomentar inclusión financiera porque la gente no sabe calcular tasa de interés, ¿verdad? Hasta hoy. Caen en manos de personas que le dicen, tu cuota es 120.000. ¿Puedo pagar 120.000? Sí puedo pagar, pero no sabes qué tasa de interés es, si hay 55, 65, no sabes, porque jamás se nos enseñaron esas cosas en la escuela ni en el colegio. O sea, cosas elementales como prerequisito hay que trabajar en eso. Educación financiera es una de las patas más grandes. El otro es, si por un lado quiero que se le incluya, pero por otro lado fomento la informalidad con normas, a veces tributarias, a veces financieras, no puedo lograr la inclusión financiera en el sentido estricto que estamos hablando, porque yo pido que sea blanco para que entre. Entonces, para que haya inclusión financiera debe ser un enfoque integral de educación, tecnología y por sobre todas las cosas hacer que el sistema tributario sea realmente que propugne la formalidad y no la exclusión. O sea, ese es un aspecto crítico. Creo que el sistema bancario en sí está preparado para aceptar gente, digamos, pero se encuentra con normas que le exigen, por ejemplo, una persona que no movió su cuenta de ahorro por 6 meses o tal cosa, le cierran. ¿Por qué? Porque ya alguien que no mueve una cuenta ya cae en sospecha, y si después de 6 meses deposita, ya levanta toda la alarma como si fuera que va a lavar dinero. Entonces, es como que por un lado se quiere formalizar y por otro lado se sacan normas que son expulsoras del sistema. Al final operamos más en efectivo o algún esquema no rastreable. Eso sería, digamos, el aspecto que yo apuntaría, digamos. Pero centraría por sobre todas las cosas en la educación financiera. Aparte de la educación como un todo, porque la educación financiera es crucial para lograr la inclusión de las personas dentro del sistema. De alguna forma obtienen su crédito con el surero o lo que fuera, digamos, pero la idea pues es que tenga por lo menos una cuenta de ahorro, pueda tener acceso a un crédito y no se mire si tiene o no bienes, sino
estudiar a esa persona, su hábito de gasto, su hábito de ingreso, en base a eso darle el crédito. Se está avanzando mucho ahora con, se le llama sistema de ranking, scoring, lo llama. O sea, de acuerdo al tipo de trabajo, a la edad, etcétera, etcétera. Pero también tiene sus falencias. ¿Por qué? Porque si está diseñado de una forma que puede dañar. Te doy un ejemplo de scoring que parecía lógico. El número de veces en que consultan me perjudica. ¿Por qué? Porque asume que si consultaron es porque yo intenté sacar el crédito. Entonces tiene una lógica de que a mayor consulta, menor es mi calificación. Pero ¿qué ocurre? Los bancos, las empresas comerciales, las financieras consultan al sistema porque quieren darte el crédito. Entonces cuando vos ni sabías que estaban consultando tu nombre y tu faja empeoró porque consultaron y no fuiste vos el que pidió el crédito. Entonces hay ciertas cosas de los sistemas de información que fue diseñado con una lógica, con un objetivo correcto, pero en su aplicación termina perjudicando a la gente. Hubo una época en que la gente entraba en Inforcom por 100.000 balías porque no pagaba la cuenta del teléfono o la que fuera. Y al entrar ahí ya nadie te daba el crédito. Muy bien. Entonces, ¿cómo se concilia la información que es útil? Porque tener la lista de personas que nunca pagó su cuenta es valiosísimo para no dar los créditos, pero también no tiene que servir en términos negativos para expulsar a una persona del sistema, que es lo que pasa. Al aparecer una vez, pagó, pero el analista dice, no, vos estuviste en ese informe, ya no te da el crédito, hasta hoy se hace eso, pero yo hice el esfuerzo, me puse al día, no, estuviste en Inforcom, hasta hoy se aplica ese criterio. Entonces, es también una educación del propio oficial de crédito de cómo funciona el esquema. Hay mucho espacio de trabajo educativo, por sobre todas las cosas, para lograr la inclusión financiera. En términos de regulación, hay cosas que mejorar. Uno de ellos, por ejemplo, evidentemente tiene que revisarse, a lo mejor en su momento fue correcto el diseño, entre un banco y una financiera. En términos de capital, uno es equivalente a $5 millones, el otro es $10 millones para ser banco. Sin embargo, hay algo extraño que está ocurriendo. Casi todas las financieras están dejando de ser financieras para ir a ser banco. La pregunta es, ¿qué aspectos de la normativa hacen que no sea rentable ser financiero? Y ahí está una de las cuestiones a lo que yo apunté. Si mi norma es de tipo internacional y le aplico sin tener en cuenta las condiciones locales, lo que hago es crear un sistema financiero muy sólido, pero poco profundo. No llega a la gente. ¿Y qué tipo de banco podría llegar? A lo mejor un banco más acotado, con menor capital, pero que solamente pueda funcionar dentro de una ciudad, que sea rica, con los viejos, y es un banco solamente local y opera. El modelo americano es así. No tenés solamente un banco para operar en esa ciudad. Alemania también tiene ese sistema. Vos no sos un banco nacional, vos sos un banco de esa ciudad nomás, y solamente en esa ciudad puede trabajar. Ese tipo de cosas hay que analizarlas para ver si es posible en Paraguay, porque es la única forma de que se acerque tu banco a lugares alejados. O sea, vos te alejas de Asunción y ya no encontrás sucursales bancarias, no encontrás cajero, ok, pero la gente dice, ahora yo puedo hacer todo por teléfono. Muy bien, estoy en Caguazú y resulta que no tengo internet. Entonces, ¿cómo hago mi operación? ¿Cómo hago? Ahí nacen las cooperativas de productores, por ejemplo. Exactamente. O sea, las cooperativas son no solamente promovidas a nivel de política pública, pues está en la Constitución, en el artículo 113, que hay que promover las cooperativas. Sin embargo, cumplen un rol justamente de sustituir o complementar, mejor dicho, a lo que no está haciendo el sistema financiero normal. O sea, la cooperativa de ahorro y crédito junto a la de producción es justamente la boca de atención al público que no tiene un banco cerca.
este es un campo todavía donde puede avanzar muchísimo en nuestro país. En otro aspecto, donde va a tener mucho, es su conexión al resto del mundo. Sí, es un campo que requiere toda una entrevista aparte. ¿Por qué? Porque hoy estamos viendo como que hay dos polos en términos de quien usa el dólar, quien usa el SWIFT. Se sabe que las reglas vienen de Estados Unidos. Entonces, como Estados Unidos usa su propia moneda para forzar cierta conducta de la gente, ¿qué provocó eso? China, Rusia están queriendo crear su propio sistema financiero internacional. Entonces, en vez de facilitar la integración en el mundo, se crean como polos. Y ahí es donde Paraguay tiene un desafío muy grande. ¿Cuál sistema va a optar? ¿Va a seguir pegado a Estados Unidos o va a seguir con el modelo chino o lo que fuera? Esa es una pregunta bastante complicada que tiene que en algún momento decantarse. Pero así como están las cosas, de puja entre poderes, porque es una puja de poderes lo que está ocurriendo, poder político, militar y económico, es lo que está en juego, y nosotros somos casi como víctimas de esa circunstancia especial, pero afecta a nuestro sistema financiero. Para tener una corresponsabilidad te exige cada vez más cosas. Es casi vos te convertís en un informante para su sistema. Por lo tanto, operar con el sistema bancario es sumamente complicado hoy en día por la exigencia de información y obstáculos que te ponen. Persona mía que recibió $2.000 de Estados Unidos, su banco le preguntó, pero ¿de dónde? ¿Quién te envía? ¿Por qué? O sea, estamos llegando al extremo de desconfiar de todo movimiento de dinero, y eso es malísimo. O sea, y eso es casi una especie de paranoia que pagar en efectivo es narcotráfico. No es así. El efectivo es absolutamente neutral, o puede usar para el bien o para el mal. No es el sistema lo que está mal, sino la forma en que se usa. Se quiere usar el sistema financiero para vigilar a las personas, pero en el proceso de tomar las regulaciones y la vigilancia terminó afectando al ciudadano común. Y esa es la parte que no sé si van a revisar, pero me encantaría que lo revisen, porque las libertades económicas y financieras se han reducido drásticamente a partir de la pandemia. Hay exigencias por todos lados. No tenemos la libertad tan grande como teníamos 5 o 6 años atrás en Paraguay y en el mundo entero. Por lo tanto, ese es también un tema que va con nuestra revista, que hay que repensar, digamos. Estamos tomando regulaciones que son inhibidoras de la libertad de las personas. Y eso es grave, porque terminamos, digamos, en un proceso en que todos desconfían de todo y no funciona una economía con desconfianza, al contrario. La base para que un país se desarrolle es que haya confianza de su gente en sus normas, en sus autoridades, etc.